Raúl tiene hipotiroidismo y le había batallado por años para ser constante con la alimentación porque se saboteaba los fines de semana, pero no solamente eso, sino que además no podía superar sus propios pretextos, en sus palabras, como la falta del tiempo. Después de haber entrado a Fastborn y haber aplicado el método, pudo superar todo esto cuando tenía mucho tiempo que no lo hacía. Lo más importante no es que haya eliminado la panza, lo más importante es que ahora se siente una persona con mucha más fuerza de voluntad, más disciplinado, más seguro de sí mismo, y todo esto gracias a Fastborn. Si le batallas para controlarte con la comida, sobre todo cuando sales los fines de semana, cuando estás en reuniones sociales, este video te puede motivar mucho y te puede dar algo de información sobre cómo le puedes hacer para superar esto de una vez por todas. Para tener un poquito más de contexto sobre más o menos cómo era tu situación cuando decidiste entrar al programa. Por cierto, antes de avanzar con la entrevista, si te interesa que te ayude, si te interesa que te enseñe a aplicar el método Fastborn para tu caso específico, abajo te voy a dejar un enlace en donde puedes agendar una llamada súper rápida, que va a ser simplemente para ver si encajamos y ver si realmente Fastborn es el método para ti, porque esto no es necesariamente para todos. Te dejo el link abajo, ahí puedes agendar y nos vemos pronto. Cuéntame a qué te dedicas y ¿cuál era tu situación que fue la que te orilló a decidir cómo empezar a trabajar juntos? Sí, pues mi profesión es médico y a lo que me estoy dedicando actualmente es ser médico dictaminador de una aseguradora. Entonces, pues es un trabajo 100% administrativo. Ujú. En- si bien sí es un hospital, pero nada más es el área administrativa. Ok. El, el momento en el que me encontraba antes de iniciar, pues estaba ya muy ciclado en la cuestión de que siempre había querido tomar el hábito del ejercicio, pero me parecía, pues me era difícil el iniciar Ujú, al 100% el hábito, ujú, siempre con pretextos, si estaba cansado, si había tenido mucho trabajo, si había, o que ya había ido cierto número de veces en esa semana. ujú, Y pues fue que ya pues di con tu perfil de Instagram y, o ujú. sea, me ajustaba a la cuestión que comentabas ahí en el Instagram de pues la edad, el tipo de trabajo que se tenía, Sí. este, sobre todo personas que ya habían intentado tomar la cuestión del ejercicio y la dieta y Ujú. pues me llamó la atención. Ok, bien, ahí, por ejemplo, comentas que te hacías pretextos, ¿no? Sí. Y dijiste del trabajo. ¿Qué era ahí lo que pasaba? O sea, específicamente, ¿qué era del trabajo? O sea, que estabas muy cansado, que tenías poco tiempo. ¿Qué era específicamente el pretexto que te ponías sobre el trabajo? Te lo pregunto porque eso me lo dicen muchos seguidores, por ejemplo. Pues era más bien el cansancio, Mm, o siento que como lo internamente o pues más bien subconscientemente me ponía yo, o sea, me sentía más cansado de lo que realmente había estado, mm, porque era por ejemplo un lunes que venía de haber descansado todo el domingo y pues realmente no era un cansancio físico pues completo, por así decirlo, sino más cansancio mental, que también es pues otro tipo de manera pues mm, afrontarlos. Pero en mi caso yo sentía que era la última hora de que estaba ahí en el trabajo, mm, cuando ya me empezaba a sentir así, pero mm, pues precisamente por lo mismo de que yo ya sabía que lo que seguía en mi rutina era hacer mm. ejercicio y pues me lo ponía como un pretexto más que nada, no muchas veces. Sí entiendo que se pueda tener un cansancio, pero no era algo que hiciera yo todos los días y pues era más bien algo pues internamente mío. Sí, a veces pasa. A ver, siento que esto es algo que nos pasa a todos cuando estamos intentando mejorar en algo que generalmente es formar un hábito que nos cuesta trabajo, ¿no? Porque obviamente yo tengo otras cosas que me pueden llegar a costar mucho trabajo, para el ejercicio, la comida, y, y muchas veces, incluso, no sé si has escuchado, son también creencias limitantes a veces, ¿no? O sea, a veces Sí, están en forma de creencias limitantes.
Por ejemplo, lo de no tengo tiempo o no tengo la energía. O sea, a veces no solamente, o sea, no es solo que tengas los pretextos, sino también, o sea, realmente lo crees, Sí, ¿no? Pero no eres consciente, no te das cuenta de que el problema no es ese y es otro más, ¿no? O sea, hay un problema de raíz, como por ejemplo, a lo mejor justo tú desde un inicio, me acuerdo, tú como que eras muy consciente de eso, pero hay personas que no lo son tanto, ¿no? Ahora, me dices que le estabas batallando en formar el hábito, ¿no? sí. ¿Qué consecuencias había respecto a cómo te sentías, ¿no? En esos momentos, ¿no? Más allá de lo físico, ¿no? Porque, bueno, tenías, o sea, aquí el objetivo fue perder grasa, ¿no? Pero ¿cómo te sentías con todo eso? ¿Cuáles eran las consecuencias en esos momentos? Pues la principal consecuencia creo era no tenerme confianza a mí mismo, porque a pesar de que alistaba las cosas y hacía todo lo que se requería, Ujú, ya no tenía, no sentía la confianza y desde un inicio sabía que no lo iba a hacer. ujú, Entonces, es una parte importante de del sentirse pues completamente confiado de que lo voy a hacer. Eso ujú, era, a mí me pasaba el no poder sentir pues esta manera de estar confiado directamente de que lo iba a hacer. O sea, y afectaba directamente la autoestima, ok. porque, De- por qué lo sentías así, que te afectaba ahí? porque pues era como un círculo vicioso de que Ujú, ya predecía que ya la próxima semana lo iba a hacer y terminaba rompiendo ahí o yendo nada más 2 veces o ujú, yendo menos tiempo del que debía ujú. sí afectaba la autoestima porque pues siempre había sido ya últimamente un propósito que me hacía Ujú. mejorar tanto la salud física como la apariencia física Sí, y al no hacerlo pues sí, pues me fallaba a mí mismo sí. y afectaba la autoestima. ¿Sientes que eso pudo haber impactado o está impactando en algún área de vida? Porque a mí me pasaba, ¿no? No sé si en tu caso era así. Eh, un área así específica nunca he identificado. Ok. eh, Era más diría yo, como interno, supongo, ¿no? O sea, como por- lo que dices, afectaba esa confianza que yo tenía en mí mismo, ¿no? sí, porque Ok. las relaciones interpersonales seguían normal, Ujú. o sí era algo más interno. Ok. Bien. Entonces, ¿sentías que te pegan la autoestima o estaba el tema de la confianza, ¿no? También por el hecho de que como que ya era un propósito que tenías, pero no terminabas ahí de descifrarlo, ¿no? No conseguías esos, a lo mejor esos resultados que estabas buscando. Ahora, como dices, diste con mi perfil en Instagram, ¿no? No recuerdo cómo empezamos a platicar, pero bueno, empezamos a platicar y llegó el momento en el que nos conocimos, tuvimos la llamada llegó ese momento de tomar acción, ¿bien? ¿Qué es tomar acción? Realmente comprometerte, tangibilizarlo, porque hay muchas personas que dicen que están comprometidas, pero a la hora de la hora no se ve el compromiso, solamente lo dicen, pero no dan ese paso, no salen de su zona de confort. Y en tu caso, pasaste de, bueno, no trabajar conmigo a trabajar conmigo e hiciste incluso una inversión, ¿bien? Para entrar acá. ¿Tuviste alguna inquietud? Porque eso es algo que le pasa a ver, varios alumnos, incluso casos de éxito me han llegado a decir, ¿sabes qué? Sí tenía miedos antes de entrar. También, obviamente, el tema de tener que hacer una inversión para poder empezar a trabajar hace que esos miedos se hagan todavía más grandes. Y ahí varía completamente porque también justo hace no mucho subí tuve una entrevista, ¿no? Con René, con otro alumno, que, no, él sí me dijo, pero no me acuerdo qué alumno me dijo, ya te estoy inventando. Hubo un alumno que me dijo, no, sabes que no tenía miedos porque yo iba decidido totalmente, ¿no? Pero la mayoría sí me dice, no, sí, sí tenía estas inquietudes, falta de certeza, no sabía si lo iba a poder hacer, ¿no? No sé si en tu caso tuviste alguna inquietud o algún miedo, sobre todo a la hora de animarte y ya realmente dar ese paso y hacer tangible bien ese compromiso, ¿sabes?
Sí, pues yo siento que más que miedo era, más bien era pues la incertidumbre de saber qué era Ujú. diferente de este programa a los Ok. otros que realmente nunca había estado así en un programa que evaluara pues todos los aspectos del día a día, Ujú, pero había estado, por ejemplo, en consultas con nutriólogos, ujú, enfocaban en ese aspecto nada más. ujú. Era más, pues más bien la incertidumbre de saber qué era diferente, qué diferenciaba pues a este programa para ¿Y qué poder, sientes por eso? ¿Qué pues sientes que hizo la diferencia? el acompañamiento, eso fue 100% la diferencia, porque si bien sí tenía, bueno, no, me pasaste pues lo que es la dieta, el ejercicio que hay que hacer, exactamente también los días y, y las horas inclusive, o sea, Ujú, todo desglosado. Esa era una parte nada más. Y ujú, la otra parte que a mí me funcionó más era pues el ujú. acompañamiento de pues estar preguntándome cómo había evolucionado esa semana, cuánto estaba Sí, levantando. sí, Es- en cuanto a lo de la dieta, si seguía yo con hambre después de tenerlo, o sea, de haber ingerido todas esas calorías. sí. Y más la cuestión de empezar a contar las calorías Mm, es una parte muy importante que nunca había hecho porque para empezar, pues la aplicación que me recomendaste no, ni siquiera la conocía. sí. Entonces, pues fue una parte que me ayudó en ese aspecto también en poder, porque a pesar de que en mi vida profesional también siento que soy mucho de conocer los números y saber los resultados en base a números que sean, Ah, eres como metódico acá. Y pero ya, acá nunca lo había aplicado en esta parte del ejercicio y de la dieta. sí. Este, en mi caso sí me ayudó mucho eso, el conocer que pues ayuda mucho el saber cuántas calorías estás comiendo, este, o por cuántas te pasaste. Ujú, También lo que pudiera llamarle pues como los tips pues que diste, me ujú. diste específicamente porque te había comentado yo que siempre los fines de semana eran los días más difíciles para mí porque pues si llegaba a salir a alguna reunión, Ujú. pues Mm, bueno, comía más calorías de lo que hacía y pues ya me le diste, batallabas ahí, ¿no? Perdón, ahí, el fin de semana me acuerdo. ajá, sí, sábado y domingo, a veces nada más el sábado, Ujú, o sí me llegaba a pasar. Entonces, pues ya la cuestión que me ayudaste respecto a saber, pues, bueno, disminuirla acá estando en casa ujú. para completarlos estando ya en la reunión. Sí, como pautas específicas sobre qué decisiones tomar, sobre cómo distribuyes, cómo eliges los alimentos, cómo los distribuyes cuando se va a dar cierto evento. En este caso era salir los fines de semana, ¿no? Sí, Ok, sí, claro. ahora, La dale, dale. parte, una de las partes difíciles que había tenido, o sea, porque para mí era, o dejar de salir Ujú, o continuar con la dieta, ujú. pero pues, en este aspecto vi que era posible el hacer las dos cosas. Sí, sí, eso es bueno porque también lo hace. A ver, yo siempre les digo, algo que ayuda mucho también, si tu entorno o tu situación actual es muy, muy difícil, vamos a poner un extremo para poner el ejemplo. Imagínate que tú salías todos los días, ¿no? Bueno, obviamente yo te voy a decir, tienes que cortarle ahí, ¿no? Y mientras más sacrifiques ese algo que hace que el proceso per se se haga más difícil, mientras más sacrifiques eso, más fácil es que incluso sin ser tan disciplinado puedas conseguir resultados. ¿Cuál es el problema?
que si eso que estás sacrificando, en este caso en las salidas los fines de semana, es algo que te gusta mucho y lo cortas por completo, bueno, eso también hace que no disfrutes el proceso o que dejes de disfrutar de esa etapa en la que estás teniendo el proceso, y eso también aumenta un poco la probabilidad de que, bueno, no seas constante llegado a cierto punto. A lo mejor resistes un tiempo, pero no es sostenible, ¿no? Sí. Y esto aplica, en tu caso, era que salías los fines de semana, estaba el tema social, reuniones o lo que fuera con amigos, familia, etcétera, etcétera. Pero para algunas personas es la comida, ¿no? Por ejemplo, lo que comen o el tipo de ejercicio que hacen, ¿no? Entonces, es ahí encontrar el balance para cada persona respecto a, ok, sí se pone eso que te gusta, pero también si estás haciendo mucho, imagínate, si estás comiendo, digo, el ejemplo de comida, ¿no? Si es una pizza grande la que te estás comiendo todos los días, bueno, sí se tiene que cortar un poco. Puede haber pizza, nada más tienes que saber comer, ¿no? Y en tu caso era, ok, bueno, no salías todos los días, pero sales los fines de semana, completamente posible que incluso saliendo los fines de semana tengan los resultados que tuviste, ¿no? Sí. Ahora, dices que le habías batallado para formar el hábito. ¿Cuánto tiempo llevabas intentando formar este hábito antes de haber entrado al programa? Pues así ya más decidido, yo pienso que casi un año antes de haber Un entrado al año. programa. Sí. Ok, no me acordaba de eso. Bien. ¿Y qué diferencias, o sea, sientes que el acompañamiento fue lo que te terminó de ayudar a así ser tan, porque fuiste muy constante, ¿no? Sí. No fue perfecto el proceso, obviamente hubo ciertos obstáculos, como es el fin de semana, pero fuiste muy constante. ¿Sientes que entonces lo que hizo la diferencia fue el acompañamiento más este tip que decías? Sí, y pues lo mismo que comentas de ayudarme a entender que un proceso no va a ser perfecto porque Mm, pues somos personas las que lo estamos llevando a cabo claro, y, y no necesariamente tienes que estar llevándolo de una manera rigurosa porque pues no es mi finalidad, no es a lo que me estoy dedicando sí, y es pues por salud y por estética, pero sí. no necesariamente algo para lo que yo vaya a vivir. Mm, Entonces, no, también el entender esa parte, porque era también algo de lo que me frustraba en el momento antes de iniciar, cuando mm, llegaba a fallar en alguna comida o en algo, eh, más allá de volverlo o sea, dejarlo atrás y empezar nuevamente, más bien lo que hacía era ya dejarlo completamente. Y, es que pasa muchísimo eso, sí, pasa mucho. y eso, pues ya el entender que no iba a ser un proceso perfecto, pues me ayudó mucho si bien en alguno de los casos, si llegué a fallar, pues ser lo más constante posible y cuando se llegue a fallar, pues no echarme la culpa ni Sí. sentirlo como un fracaso, sino pues solamente parte del proceso. Sí, sí, completamente. Justo hace rato estaba hablando con mi hermano, le estaba ayudando en un tema de, bueno, ya es que yo subo el contenido y todo esto, y él apenas va empezando, yo llevo algunos años, y es el mismo proceso de mejora continua, es algo parecido. Yo le decía, mira, es que tienes que tener un poco como la mentalidad de un científico, ¿no? ¿Cuál es esa mentalidad? Bueno, tienes una hipótesis, la compruebas de cierta manera, mides todo, ¿no? Y cuando veas que algo no funcionó, que en este caso, ¿qué sería? No comiste bien, no te pegaste el plan a la comida o al entrenamiento. Cuando veas que no funcionó, un científico no se pone a llorar. Más bien tiene cierta curiosidad y se pregunta, ok, ¿por qué no pudo? ¿Por Sí, qué esto no resultó como yo lo esperaba? ¿No? Y sale otra hipótesis. Entonces, ok, tengo esta hipótesis, la voy a comprobar, ¿no? Pero es más bien cambiar eso de sentirse mal y de sentirnos culpables por curiosidad, ¿no? De, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puedo sí, cambiar esto para que la siguiente vez que vuelva a salir en fin de semana ya no me pase o sea un resultado diferente, ¿no? sí, Y no tanto dejarse llevar por lo emocional. A ver, no es que sea fácil, ¿no? Es también control emocional, pero es un poco cambiar eso, ¿no? Por, oye, estoy mal, cambiarlo por qué puedo mejorar para la siguiente vez, ¿no? También es un tema incluso de mentalidad. Ahora, ¿qué resultados viste
después de haber superado lo de los fines de semana, después de haber tomado acción, ¿no? ¿Qué resultados viste tanto a nivel físico como en cuanto a lo que me decías de la confianza, de que ya no sentías esa confianza, esa autoestima? Sí. A nivel físico, pues lo principal que era la pérdida de grasa abdominal, que era lo que más, en lo que más me quise enfocar y que Ujú, te he comentado yo desde el inicio que era lo que más me gustaría cambiar. ujú, En cuanto a la mentalidad, también me ayudó en cuanto a fortalecer pues la autoestima y la confianza, ujú, porque pues ya tenía la facilidad, inclusive para otras cosas que no tenían mucho que ver con el mundo pues del ejercicio y de la dieta, ujú. a tener más fortaleza. Eso fue lo que me ayudó. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres ahí con eso? Pues por ejemplo, cuando llegaba a tener algún compromiso del que realmente no quería ir, pero que fuera cosas, pues ir, por ejemplo, a ¿Una compromiso, responsabilidad? ya tenía más fortaleza de poder, Ya. este, o sea, podría decirlo que hasta de cierta forma ellas se hacían las cosas sin pensarlo. Sí. No era realmente así, o sea, sí lo estoy pensando, pero ya cuando se empezó a hacer parte de la rutina, pues el salirte de la rutina sí te cambia pues la manera en la que ves las cosas, que a veces es necesario salir de la rutina, por ejemplo, ahorita en las vacaciones, Mm, pero, estando en una rutina de trabajo y normal, ujú. este, hacía las cosas pues sin pensarlo, así como cuando te levantas, te alistas, te bañas, todo esto y ya lo haces sin pensarlo y eso me pasaba bueno, me empezó a pasar. Ok, sí, eso va pasando igual cuando vas formando el hábito y lo que estoy entendiendo, corrígeme si estoy mal, es como que empezaste a sentir que como que empezaste a tener más voluntad, más fuerza de voluntad, más disciplina, si lo quieres ver de esa manera, también incluso para otras cosas fuera del ejercicio y de la comida, ¿cierto? Va Exacto. por ahí. Ajá. Ahora, O sea, ahí me gustaría, dale, dale. ya lo estaba aplicando en otras partes, o sea, poderlo ya eh, dominar en este aspecto del ejercicio, ya lo pude aplicar en otros aspectos de la vida. Ok, bien. Ahora, mencionaste ahí que llevas ya un año sin poder o batallándole para formar ese hábito, ¿no? Y mencionaste cierta frustración. ¿Qué pasó ahí con eso? ¿Qué Pues ya pasó no con tenía, esa frustración? porque pues Perdón, sabía que, no te escuché bien, disculpa. o sea, ya no sentía la frustración que tenía anteriormente, porque a pesar de que, bueno, es que también el estarme pesando constantemente y teniendo las fotos, o sea, Ujú, me llevaban a no ver, o sea, ver que a pesar de haber hecho este tropiezo que podría llegar a tener, ujú, los resultados no son, o sea, no se va a echar a perder todo el trabajo que ya se tiene, ujú. sino que probablemente a veces ni siquiera se tome en cuenta, o sea, pues por el cuerpo, ¿no? O sea, el haber comido de más una vez, no vas a subir 1 kilo por Sí, esa vez. Más. ok, Entonces, pues es que fue un conjunto de todo, o sea, el empezar a llevar los datos de todo y empezar a juntar todos esos datos, ujú, te llevaban, bueno, me llevaron a saber que por estas cuestiones de fallar alguna que otra vez, no ujú. se echaba el trabajo y más que nada era esa cuestión que el ver los resultados, cómo iba avanzando, me ayudaban a no darme por vencido, no, o sea, y no, también no frustrarme como anteriormente, porque Sí, antes, el medir el progreso, ¿no? Tener una forma de medirlo, ¿no? Y que te ayuda realmente a ver, ok, si las cosas no están yendo tan bien, o sea, detectarlo, pero si están yendo bien, ok, es como repetir un poco más de lo mismo, ¿no? Y si de repente hay algo en lo que pudieras fallar,
que te ayude a ver, ok, esto no es como que todo se echa a perder, ¿no? Por el hecho de que una vez fallé, por ejemplo, ¿no? Con la comida, por ejemplo. Ahora, si tuvieras, o sea, si te das cuenta al inicio, lo que mencionaste es como falta de confianza, ¿no? Mencionaste falta de confianza, mencionaste falta de autoestima, ¿no? Mencionaste cierta frustración y después mencionas, bueno, eso ya como que se fue la frustración. Sí. ¿De qué manera sientes que cambió a nivel como emocional, por ejemplo, lo de la autoestima y lo de la confianza? ¿Por qué emoción dirías que de qué manera crees que cambiaron esas últimas dos? Pues la falta de autoestima yo lo podría considerar pues como ahora como una fortaleza, o sea, más fortaleza en mí mismo. Fortaleza. Y, la frustración, pues en cuanto a, pues lo podría cambiar, por ejemplo, por resiliencia, que Ok. se refiere a pesar de tener alguna cuestión difícil, Uh-huh. más que enojarte o frustrarte, pues es encontrar una salida, o sea, Uh-huh. tener el mismo objetivo, pero a lo mejor no llegar de la manera en la que habías pensado que era pues una línea recta, sino que vas a ir pues sorteando, pero puedes llegar al mismo objetivo. Sí, no es lineal.